Análisis más allá del titular. Con Pedro Pensini. De regreso con ustedes y tenemos a nuestro invitado de hoy, al periodista especializado en la fuente petrolera, Andrés Rojas Jiménez. Andrés, siempre es un placer hablar contigo. Bienvenido al programa y feliz año, nuestra primera entrevista del año. ¿Cómo estás? Gracias para ti, Pedro, y para tus oyentes y tu equipo de producción. Gracias, gracias. Bueno, mira, en diciembre nos vimos en un evento que nos invitó la Toyota para probar esas Land Cruiser Prado. Oye, qué increíble esa experiencia y lo quiero recordar porque, bueno, me imagino que ya has manejado otras camionetas y seguro quedaste enfiebrado, ¿no? Mira, Pedro, bueno, sí, tuvimos esa experiencia con el lanzamiento que hizo de la camioneta Prado la gente de Toyota y realmente para mí era la primera vez que manejaba una camioneta de ese, en general de camionetas. Yo nunca he manejado camioneta y nunca manejé sincrónico cuando aprendí a manejar y después lo que he hecho es manejar vehículos sedán a lo largo de mi vida, ¿no? Pero además esa camioneta prácticamente y en el Ávila realmente fue todo un reto y tenía temor, pero al final incluso tú cediste porque la idea era que yo iba manejando de subida y tú tenías que manejar de bajada y tú quisiste que tú me cediste esa oportunidad de que yo hiciera el ida y vuelta. Claro, no. Primero, la emoción que tenías porque dijiste que nunca habías manejado camioneta y bueno, te cedí el espacio. Más que lo hiciste muy bien. No sé si eras tú o el robot o lo que sea que maneja esa camioneta, pero la Una verdad es que mezcla entre el pasamos un robot y día. yo, pero creo que era más el robot de la camioneta que yo, porque prácticamente iba sola. Bueno, Andrés, hablando de Venezuela, ha aumentado el precio del petróleo respecto a marzo del año pasado, donde cayó a niveles negativos, una cosa histórica, nunca vista y nunca pensada, y se ha recuperado. Sin embargo, queríamos saber la posición de Venezuela, su producción, cómo está la situación, por favor. Mira, Pedro, bueno, sí, digamos dentro del... ahorita hay nuevamente, es decir, el problema con la pandemia es que hay momentos en que hay señales positivas, como el hecho de la aparición de distintas vacunas, y eso hace que se dispare la demanda. Ha habido a finales del año pasado y principios de parecía que íbamos a como un levantamiento cada vez mayor de las medidas de aislamiento, pero ahora nuevamente vemos una nueva ola. No se descarta que pueda haber una nueva caída en el precio del crudo, es decir, vamos a estar todavía por la incertidumbre, pero en todo caso ha sido clave en esta recuperación del precio del petróleo la prudencia, sobre todo que se ha marcado dentro de la decisión reciente de la OPEP Plus, principalmente por el impulso de Arabia Saudita. Rusia quería que se redujera aún más, que se flexibilizara aún más el recorte de producción que se acordó el año pasado. Predominó el criterio de los sauditas y eso es lo que ha permitido como un pequeño rebote, un alza en el precio del crudo, más otros factores vinculados con la demanda, pero todavía hay dudas sobre lo que pueda pasar en los próximos meses. Con respecto a Venezuela, pues las noticias no son muy buenas todavía, es decir, si bien ha habido un ligero incremento en la producción, que lo vemos hasta el cierre del año pasado y pudiera seguir este año, estamos todavía por debajo de 500.000 barriles diarios. Es decir, hay la intención de PDVSA de tratar de llevar la producción a niveles de 750.000, 800.000 barriles, pero eso depende de muchos factores, que las empresas extranjeras se decidan invertir, que haya mercados, que no continúen las sanciones. Hay como digamos, la apuesta de que la administración Biden pueda flexibilizar eventualmente las sanciones, empezando por lo que tiene que ver con el canje de crudo por combustible o que se puedan establecer algunas ventas de crudo a Estados Unidos con mecanismos humanitarios. Pero todavía eso es muy incipiente como para pensar que pueda lograrse un incremento de producción significativo, al menos durante el primer semestre de este año. Sí, pero ¿cómo está vendiendo petróleo Venezuela? Porque a veces aparecen en las noticias algunos movimientos
extraño que si se aparece un barco que se vendió en China o para Irán, y esto, por supuesto, afectado por las sanciones. Mira, Pedro, si uno ve, por ejemplo, la reciente decisión que adoptó en los últimos días de la administración de Trump, la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, donde se sancionan a 3 empresarios venezolanos, a 6 empresas a 14 empresas, perdón, y a 6 embarcaciones, uno se da cuenta que hay distintos mecanismos para evadir las sanciones, ¿no? Por decirte uno que aparece citado por la OFAC. Aparece registrada una empresa de safari que hace safaris en Zimbabue, propiedad del empresario Francisco D'Agostino. A través de esta empresa se habrían realizado, de acuerdo a lo que señala la OFAC, distintas opciones de venta de crudo, ¿no? Entonces, digamos, se han buscado distintos mecanismos de evasión. PDVSA se ha apoyado mucho en otros países que han recibido sanciones, principalmente Irán, y era lógico pensar, es decir, asumir que PDVSA, que el gobierno del presidente Maduro se iba a quedar quieto y no iba a tomar ninguna decisión para tratar de enfrentar las sanciones, pues era un poco iluso, al menos así lo veo. Y lo que hemos visto, de acuerdo a lo que nos han revelado distintas fuentes, trabajos que ha publicado la agencia de noticias Reuters, que también ha publicado Bloomberg, Platts, es decir, hay cantidad de agencias de noticias que han ido mostrando las distintas maneras que ha tenido PDVSA para colocar el crudo. Ahora, eso no es suficiente, Pedro, es decir, digamos, pensar que esa es la solución no lo es porque primero el volumen de crudo que se puede colocar bajo esos mecanismos no es lo que aspiraría una empresa como PDVSA, que llegó a tener grandes contratos con las más importantes compañías del mundo y las principales empresas de refinación del mundo. Y en segundo lugar, porque esas ventas se hacen con con rebajas, con ventas a descuento que tampoco al final no termina, es decir, al menos permite que la producción no caiga. Pero si se ponen a hacer los cálculos desde el punto de vista de rentabilidad, pues no se está saliendo al mercado con las mejores condiciones, ¿no? Diríamos que es como peor es nada, ¿no? Pero la salida indiscutiblemente es que finalmente se logra algún tipo de solución política que a su vez permita que se levanten las sanciones y eso a su vez logre nuevamente los flujos de inversión que necesita PDVSA con las más importantes empresas transnacionales que han hecho vida en este país. Si hay inversión de empresas extranjeras que están entrando en el país o trabajando con el gobierno venezolano, a pesar de toda la fama que ya tenemos en el sector petrolero, sobre todo para la producción de crudo, no. Es decir, tú ahí tienes todavía, tienes la cooperación que le ha brindado China, que ha brindado Irán, pero no son flujos significativos. Hasta ahora todo el esfuerzo básicamente ha estado centrado en lo que internamente se puede hacer dentro de las limitaciones de sanciones. Eso desde el punto de vista de producción. Desde el punto de vista de refinación, también ha ocurrido lo mismo. Es decir, se ha contado con el apoyo de China, pero de una manera limitada, y eso ha impedido, es decir, la situación en las refinerías es mejor a lo que se tenía aquí en abril, en mayo del año pasado, pero está lejos, es decir, difícilmente estamos apenas 30%, en el mejor de los días apenas 40% de lo que sería la capacidad de las refinerías, y con altos y bajos, es decir, hay momentos donde están funcionando relativamente bien y abastecen medianamente el mercado interno. Es decir, fíjate que ahorita la que tiene todo el sector industrial y el sector agrícola apunta a los problemas que hay con el gasoil. Entonces eso te revela que el problema no está resuelto. Quizás en este momento, y luego, insisto, una cosa es el suministro de gasolina en la ciudad de Caracas, y sobre todo para estaciones de servicio que venden en divisa, y otro muy distinto en el interior del país, donde todavía persisten colas de varios días. Quizás en el único sector donde yo te podría decir que ha habido como un avance, que por cierto lo llevamos en
en el exclusivas económicas de Hispanopost que va a empezar a circular hoy, tiene que ver un poco en lo que está pasando con algunas estaciones de servicio y hago algunos acuerdos con China, etcétera. Pero es un sector al detal que resuelve medianamente parte del problema. Pero a nivel macro, en lo que tiene que ver con la parte de producción de crudo, no hay es decir, lo que se esperaba que se podía lograr con la ley antibloqueo tiene un efecto muy limitado porque es un marco legal que genera dudas a los inversionistas, es decir, sobre todo a los que son grandes jugadores de empresas aliadas desde el punto de vista ideológico con Venezuela, con el gobierno venezolano. Está bien. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Te volveremos a llamar y estaremos muy pendientes de este tema tan importante que es el petróleo para Venezuela. Todo lo mejor para ti este año. Y bueno, y felicitaciones. Siempre escuchamos tu programa con Ginés González. Si quieres, dale la pequeña cuña, por favor. Gracias a ti, Pedro, a tus oyentes y a tu equipo de producción. Excelente. Bueno, era Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en la fuente petrolera sobre la problemática de todo lo que es el petróleo. Ya regresamos con más para ustedes.